Bienvenidos, les bendiga. En este momento, antes de iniciar con la fase de consultas, ya hemos logrado conectar con una base de datos de nuestra aplicación y hicimos nuestro segundo ejercicio en el que realizamos una inserción de nuestra pequeña tabla de ejemplo, ¿ok? Pero ahora quiero completar la clase conexión a base de datos, una clase reutilizable para múltiples formularios o incluso para otros proyectos, de manera que para eso vamos a utilizar en este caso la comunicación entre la interfaz gráfica y una clase objeto que vamos a llamar conexión base de datos. Ahora, para la estructura de esta clase voy a utilizar como ejemplo la conexión insertar base de datos, y esta va a ser actualizada y cargada en el video, ok, dentro de la descripción. Ahora, bueno, vamos a construir, repito, una clase conexión a base de datos, donde todas las operaciones con la base de datos, desde conectar e insertar hasta este momento, van a ser modificadas y llamadas a esa clase. Ya en los videos futuros estaremos reutilizando solo esta clase de conexión, la cual se va a ampliar, y a partir de este principio también vamos a crear la clase validación, pero lo haremos en los siguientes, en otros videos, ok. Entonces, bueno, vamos a crear a partir de esta clase de ejemplo. Voy a llamarla, puedo incluirla dentro de otro paquete que no sea directamente el insertar base de datos, que se llame clases. Ok, en este voy a crear una nueva Java class que se llama conexión base de datos, ok. Bueno, todas las interfaces que van a tener acceso a base de datos van a llamar al método constructor de esta clase para crear un objeto de tipo public conexión base de datos. Esta clase no va a tener en este caso una función main, pues esta clase no va a ser ejecutada de forma independiente, sino por el contrario, simplemente por herencia crearemos objetos de esta clase para llamar a sus funciones internas. Muy bien, entonces lo que voy a hacer primero es establecer mis dos objetos de tipo SQL, que es la conexión y el estatuto. Estos van a quedar declarados aquí e importadas la librería. Muy bien, en orden siguiente, las variables no, porque vamos a hacerla, esta clase va a ser diferente. Por lo tanto, entonces, bueno, tengo ahora mi public void conectar. Voy a tomar toda la función desde el abre llave hasta el cierra llave, ok, y voy a modificarlo añadiéndolo aquí primero. Ok, debo aquí, recuerden que para el manejo de sección try catch tengo aquí un logger con el nombre de la clase y debo cambiarlo a conexión base de datos, al nombre de esta clase, ok, para hacer referencia a esta clase y no la clase de donde la copié, que era ventana y ventana.class, ok. Entonces, bueno, fuera de la modificación de ese logger, ahora debemos adaptar a nuestra clase conectar. Voy a crear una sobrecarga de métodos, que es crear un método con el mismo nombre. Esto nos generaría un error, ok. Aquí tengo método conectar, ya está definido dentro de la clase conexión a base de datos. La única forma de hacer esta función, es decir, crear una función con el mismo nombre que ya hemos declarado dentro de una clase, es añadiendo parámetros de entrada distintos. Este viene sin parámetros de entrada, por lo tanto él se va a conectar específicamente con la base de datos prueba. Ahora, si yo quiero que esta clase sea reutilizada varias veces, yo no puedo tener un nombre preestablecido siempre. Yo debería tener asignado, en este caso lo puedo hacer manual, claro. Yo estaría nada más creando, por ejemplo, las variables
variables de conexión a la base de datos. Yo estaría creando la variable string nombre base de datos. Por ejemplo, string usuario base de datos y string contraseña base de datos. Ok. Para este caso yo pudiera llamar simplemente precargar cuando establecemos la conexión, precargar a nombre base de datos va a ser igual, como son string, a nuestra base de datos prueba para este ejemplo. Pero cuando yo quiera reutilizar esta clase para otra, pues cambiaría simplemente, la única línea que cambiaría sería esta. Ahora, si yo tengo un usuario y tengo una contraseña, entonces debo asignarlo también. En el dado caso que para las otras tenga yo una variación de mi usuario, aquí sería root y aquí sería contraseña. Esta la dejo en blanco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente vamos a reemplazar aquí le digo más nombre de la base de datos y quito esta prueba. Aquí quito root y coloco más usuario base de datos. Aquí añado más contraseña base de datos. Bueno, y así tendría en este momento mi clase conexión. Ok, esta conectar va a ser la función por defecto y esta sería mi función establecida. Ahora, si yo quiero que desde la nueva clase yo pueda enviar el nombre de la base de datos, yo puedo enviar incluso nombre o los tres. Yo en este caso, solo para este caso, voy a dejar por defecto la contraseña y el usuario. Él va a recibir como parámetro de entrada el nombre base de datos. Ok, ahora ese nombre base de datos lo voy a incluir, no necesito referenciarlo a mi variable actual de esta clase, sino simplemente lo agrego aquí y listo. Entonces, cuando yo me conecte a una base de datos o dentro del objeto conexión base de datos, lo que voy a hacer es puedo llamar a la clase conectar, en la cual por defecto son estos los datos, o puedo llamar a la clase conectar enviando el nombre. Y quiero hacerlo más corto, pues también ustedes pueden crear uno conectar que se envíe el nombre, la contraseña, y entonces vamos a copiarlo. Yo copiaría aquí esta clase y utilizaría la misma estructura de la clase, la cual ya tengo creada, me da un error, y coloco mis tres parámetros de entrada. Estos tres estarían como parámetros de entrada de la función. Recuerden que aquí se debería separado por coma y no por punto y coma. Y ya tengo tres veces la misma función conectar pero con parámetros distintos. Esta sería la sobrecarga de método. Les recuerdo también que para este caso sería bueno que ustedes pudieran hacer la documentación de su función. Recuerden que sería con arroba. Ustedes pueden indicarlo el parámetro o pueden el enunciado, autor y así demás elementos dentro de una descripción. Vamos a verificar aquí porque no nos quiso mostrar. Ok, debemos dejar el activo y aquí podríamos colocar el valor de retorno, el parámetro, serial. Ok, bueno. Entonces en este caso aquí autor, podemos colocar un enunciado, una descripción, función conectar. Ahora no vamos a saltear otras funciones, vamos ahora a eliminar la clase conectar de aquí.
Y para poder entonces ahora que nuestra función, nuestra interfaz se conecte a la base de datos, deberíamos primero entonces crear un objeto de la clase conexión. O sea, ya yo tengo un nuevo, ya no llamo aquí a conectar por defecto, sino bueno, vamos a hacer un objeto de tipo conexión. Yo digo conexión base de datos, va a ser un C, por ejemplo, CON. Ahora me dice que este objeto de la clase conexión no existe. ¿Por qué? Porque miren, yo no lo creé dentro del mismo paquete de insertar base de datos, sino dentro de la clase conexión. Por lo tanto, yo debería importar, en este caso, debería importar este paquete. ¿Ok? Entonces, por el momento él me dice no. O importo clases, es decir, este directorio y la clase conexión base de datos. Pues si no, tengo una excepción. Entonces yo le digo sí, agrégame la importación. Aquí está, importar clases, el paquete punto conexión ahora dentro de mi clase ventana. Ok, muy bien. Ahora ya tengo mi variable conexión. Ok, ya dice que ya se encuentra creada. Entonces bueno, vamos a dejarla como C. Ahora, sobre el objeto C es que yo voy a actuar. Por ejemplo, en vez de decir conectar como teníamos antes, llamamos a la función conectar que estaba dentro de la clase. Yo lo único que haría es, por ejemplo, C punto, y así tendré acceso a las funciones internas dentro de la clase conexión base de datos. Ahora, estas clases deberían estar asignadas de tipo pública para poder tener acceso a ella, y vamos a colocarlo así, punto. Tenemos nuestro error, perdón, C va a ser igual, vamos a inicializar la variable. Todavía no le hemos dicho que es de la hemos declarado que es de la clase conexión, pero todavía no la hemos inicializado. Decimos que es un nuevo conexión base de datos. Ok, con esto, llamando al método constructor, ya tenemos inicializada la variable, es decir, ya llamamos a este. Tenemos precargado los valores nombre de base de datos, usuario y contraseña. Por lo tanto, por defecto aquí ya podríamos llamar a la función conectar de básica, o también podríamos llamar a cualquiera de sus elementos, pero enviándole el nombre o enviando todos los parámetros como nos crea correspondiente. Entonces, muy bien, recordemos aquí que ya tenemos una función de validación para verificar si la conexión fue exitosa, y un dado de error. En un caso de error también tenemos las validaciones de las excepciones SQL. Entonces borro esto aquí y quedaría C punto. Ahora que el objeto sí está inicializado, ya tengo acceso a las funciones, pero aquí me está mostrando en este caso que vamos a eliminar esta sección que aparece como en forma de declaración. Aquí nos aparece dentro del proyecto una excepción. Ok, verifiquemos si ya nos actualizó. Ok, ese era nuestro error. En este momento parecía que el Nesbin o mi equipo no había actualizado, no había sincronizado la clase con la clase insertar, o no había actualizado las últimas declaraciones. Por lo tanto nos mostraba aquí un error y no hacía la conexión. Entonces bueno, ya inicializado, yo tengo acceso a las funciones conectar, que es vacía, a conectar string, que es también vacía, no me retorna nada, y conectar enviando todos los parámetros. Ok, la primera tiene una pequeña descripción básica, la segunda viene en blanco. Entonces
él me da la recomendación de que sea necesario. Yo solo lo hice en forma de referencia. Recuerden que a ustedes ya se les explicó cómo documentar las funciones y deben hacerlo. Entonces, bueno, si yo llamo a conectar, todos los parámetros establecidos son los parámetros básicos. O puedo llamar a conectar haciendo uso haciendo uso de los datos del nuevo nombre o con el usuario y la contraseña. Ahora, ¿qué cambiaría entonces ahora aquí? Bueno, fuera de que ya eliminé mi clase interna de conexión, ya también debí generar la declaración de este objeto de referencia. Vamos a verificar ahora si a partir de esto nosotros teníamos una variable conexión, ok, y esta variable conexión es la que tiene en este caso asignación del estatuto. Pero entonces cuando nosotros creamos esta conexión, esta variable la mudamos a conexión de base de datos. Por lo tanto ya esa conexión no tiene función aquí. Se los muestro. Por ejemplo, recuerden que mudamos la función conexión. Entonces esta variable conexión aquí está vacía, no tiene nada donde está asignada, en ninguna parte. Por lo tanto, cuando yo le doy a insertar, estoy llamando el estatuto, pero de la función o de la variable conexión. Por lo tanto, no me ejecutaría nada, o al menos una excepción en este caso. Vamos a hacer la prueba. La solución de este problema es simple. Aquí tenemos un mensaje de error, falla de conexión, falla de la comunicación con el servidor. Me dice error del servidor. Ok. Esto es simple. Y esto queda a forma de demostración. Simplemente nosotros no hemos activado nuestro SAN. Verificamos aquí, no está activo. Por lo tanto, yo debo inicializar mi panel de control. En este caso, yo creo que no lo tenía en el escritorio, no lo veía en ninguna parte. Entonces vamos a hacer la asignación. Vamos, equipo, por favor responde. Tú puedes. Sí, algunas asignaciones de escritorio generan este evento, más cuando está cargada el equipo. Pero bueno, como cambiar el nombre a un icono. En este caso es que el acceso a ese archivo o ese sector del disco es lento. Vale, ya termino. Entonces, bueno, debo cerrar mi aplicación debido a que la comunicación falló. Esta fue la única condición de que no hemos establecido. Pudiéramos indicarle al usuario desea cerrar la aplicación, la conexión no se ha logrado, y entonces él diga aceptar o cancelar. Recuerden también que ya se explicó el uso de estos elementos de emergentes, mensajes emergentes. Bueno, vamos a esperar que cargue nuestro panel de control. Muy bien, ya tenemos la conexión con el Apache MySQL. Los dos en óptimo en verde. Pam. Ya tenemos conexión a la base de datos. Si vuelvo a ejecutar mi aplicación, vamos a volverla a ejecutar. No, puede que no me muestre. Vamos a verificar. Ok, ya no me muestra ese error de conexión. ¿Sí? Hemos logrado exitosamente transferir nuestra función conectar, que se encontraba en la interfaz. El problema era que cada formulario, cada vez que yo fuese a registrar o a conectarme con la base de datos, yo tenía que volver a copiar esta clase, añadirla a la interfaz. Si tengo 50 interfaz, tengo 50 veces declarada la misma función. Si ocurrió un error en alguna de ellas, tendría que cambiarla ¿cuántas veces? 50 veces. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una conexión, una variable, una nueva clase o un nuevo objeto llamado conexión a base de datos. Y dentro de él tenemos las funciones. Claro, debemos hacer sobrecarga de métodos, pues cada interfaz puede que tenga diferentes tipos de características o al menos propiedades de conexión, o cada ejercicio. Entonces efectivamente lo hemos logrado. Nuestra interfaz en este caso
ya se conecta a la base de datos. ¿En qué consistió entonces? Bueno, tenemos la clase conexión, hemos establecido los parámetros del nombre de la base de datos, usuario y contraseña como variables, debido a que estos son los que varían. La dirección local de la conexión con el servidor va a ser la misma para nosotros siempre, localhost, y el driver también, que ya está cargado en el proyecto. Entonces, debido a eso, solo la variante son estos tres datos. Entonces, y dentro de las ventanas eliminamos la clase, la función conexión, y añadimos un objeto de la clase que hemos creado. Si la clase se encuentra dentro del mismo paquete de inserción de base de datos, en este caso el paquete principal del proyecto, entonces no deben hacer más nada. Si se encuentra en una clase externa, como yo la tengo aquí, una dirección externa, entonces deben importar la clase y listo. Pero entonces, si ya se estableció la conexión, ¿significa que podemos registrar? Me parece que no. Entonces yo voy a colocar por ejemplo, un cuaderno marca norma 6 materias, ok, unidades 60, ok, y le doy a guardar. Ahora tengo la siguiente sección, ok. Aunque la conexión fue exitosa, lamentablemente cuando yo le doy a mi botón guardar, él me llama, extrae los datos de la interfaz, que en este caso sería el nombre, la descripción, la cantidad y la condición de estado, y me llama la función insertar. Insertar la tengo aquí mismo, pero insertar, para establecer la conexión con la tabla, se crea un estatuto, y este estatuto está en base a una variable conexión que ya no ha sido, fue declarada, pero está siendo inicializada, es dentro de esta clase. Esta es la variable, se declara y luego se inicializa. Dentro de la ventana no está inicializado, por lo tanto mi insertar quedó huérfano. La conexión está creada, pero no está comunicada con la función. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, igual que el caso anterior, esta función la cierro, y esta función va a ser propia dentro de la conexión de base de datos, ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Después de la última función, verifico aquí el abre y cierra llave, ok. Ahora me voy a la función insertar. Esto es solo para, de modo gráfico, poderme ubicar. Cuando yo esté bajando, subiendo, ya yo sé que esto representa un cambio del objetivo de la clase. Entonces, de aquí en adelante tenemos la función insertar. Ahora, imagínense que cuando ustedes vayan a insertar, van a enviar estos campos. Estos sirven para esta interfaz. Pero ¿qué pasa si mi interfaz tiene más campos o tiene menos campos? Aquí tengo un error. Tendría que estar cada rato modificando mis parámetros de entrada. Por lo tanto, no me sirve esto. A mí no me sirve que él me reciba todos estos datos. Yo quiero que él me va a recibir solo un string llamado SQL. Entonces, esta sección, esta asignación de la creación del string SQL va a quedar dentro de la interfaz. Muy bien, antes de llamar a insertar, yo creo mi SQL, insertar into product values, y aquí tendríamos un error de lógica. Pues entonces significaría que yo debería en la interfaz modificar la tabla, en este caso que voy a asignar. Entonces no me sirve, no me cuadra, porque entonces ahora en cada interfaz, dependiendo del tipo de tabla, yo tendría que conocer en prueba el nombre de cada tabla y manejarlo desde la interfaz. No me sirve tampoco. ¿Qué sucede? Resuelvo estas dudas, no quiero enredarlos, jóvenes, sino resuelvo estas dudas para que ustedes puedan también en un futuro, o en este mismo ejemplo, proyecto, crear sus propias funciones.
Entonces el SQL sí se puede crear aquí, ok, pero lo que ustedes tienen que tener en consideración es que van a enviar es los valores, en este caso los valores, y van a enviar el nombre de la base de datos. Entonces, el nombre de la tabla. Entonces aquí sería nombre tabla, el cual va a recibirse, y también se va a enviar otro string que van a ser valores de inserción, ok. Voy a llamarlo aquí para no equivocarme, values. Entonces estos valores van a representar este segmento del string, y esto va a representar en este caso solo el nombre de la base de datos. Entonces aquí vamos a ir añadiendo nuestra estructura. Aquí sería nombre tabla, ok, para que el SQL se construya aquí. O ustedes pueden asignar que a partir de la recolección de estos datos ustedes crean todo el SQL completo y solo llaman a la función insertar. Esa sería otra opción, pero yo quiero que sea la más adecuada, la más común con las otras estructuras. Entonces, así como enviamos el nombre de la base de datos, pues aquí vamos a enviar el nombre de la tabla. Así como enviamos en este caso los elementos de usuario y contraseña, pues aquí vamos a enviar los valores de inserción. Y así entonces tendríamos la estructura completa del SQL. Voy a tomar la estructura de este string llamado values, y lo voy a añadir como un SQL aquí, string, pero aquí se va a llamar values. Va a ser igual a esta estructura, ok. Estoy concatenando los valores. Sé que por defecto el código es 0. Sé que el nombre fue el que extraje del campo texto, y lo voy a añadir aquí en nombre. Y así ya tengo una estructura de todos los valores antes de llamar a la función insertar. Ahora este string values yo lo voy a recibir aquí, por lo tanto ya no necesito esto, sino nada más la variable values que se va a enviar. Ahora vamos a añadir, ok, quedándome así esta asignación. Y recuerdo que el logger, debemos cambiar el logger por conexión base de datos. Ahora vamos a verificar si efectivamente se ha logrado esta función. Ahora, la creación del estatuto, que era nuestro error en la ejecución anterior, ya se encuentra enlazada aquí declarada con los datos de la base de datos. Por lo tanto, entonces ahora sí podremos tener acceso a la conexión. Verificamos entonces. Ahora que falta cambiar, ya yo no llamaría a insertar directamente, pues la función no se encuentra aquí, sino llamaría a C, que es mi variable conexión, punto, y no, ¿cómo se llama? Sí, se llama. Bueno, tenemos el mismo error que la última vez. Vamos a compilar un momento para que él me haga la actualización de la clase. Cierro mi ejecución anterior, ok, y digo C punto, aquí está, insertar. Debo enviar los parámetros nombre de la tabla y values. Aquí está nombre. En este caso yo directamente voy a enviar para este caso producto, ok. Verifico, ¿sí? Prueba, mi tabla es producto.
Entonces yo voy a enviar un producto, voy a registrar un producto y los valores son los que están aquí. Y ya en el caso que sea otra tabla, pues envío el nuevo nombre y también voy a enviar la estructura de los nuevos valores, añadiendo simplemente aquí con coma y añadiendo los demás datos que ya se extrajeron de la interfaz. Entonces esta sería una función más o menos óptima o al menos aceptable de la función insertar. Si yo requiero crear otro public insertar, lo podemos hacer cambiando los parámetros de entrada establecidos por unos nuevos. Lo que sí va a ser obligatorio, entonces usted puede tener por defecto, no debería tener por defecto una sola tabla, porque en nuestra base de datos, por este caso, tenemos una sola tabla. Pero generalmente en la medida que avancemos que desarrollemos la estructura completa de todos los datos que se van a almacenar en el ejercicio, pues tendremos muchas tablas. Entonces siempre va a ser como un campo obligatorio que se envíe la tabla y que se envíen los valores, pues también nuestra interfaz va a cambiar según los datos. Vamos a compilar y a limpiar y construir. Vamos a ejecutar de nuevo la interfaz. Muy bien, esperamos su función. Ejecutando, vamos inicializando, corriendo y listo. Entonces bueno, vamos a verificar. Entonces aquí sería cuaderno, aquí sería marca 2 puntos norma, materias, vamos a hacerlo así, materias igual 6, cantidad de unidades 26, activo o inactivo, y le doy guardar, registro completo, aceptar. Entonces bueno, efectivamente hemos logrado ya nuestro objetivo. Aquí están las sentencias SQL que se lograron aquí. Aquí la estamos imprimiendo, perdón, en forma de System Out Print, el SQL con los valores. Y verificamos ahora la tabla producto. Y ya tenemos nuestro nuevo elemento cuaderno, marca norma, materia 6, activo. Ya a partir de esta estructura, así como hemos creado conexión a la base de datos y hemos mudado las funciones, entonces si se dan cuenta ya dentro de la interfaz tenemos pocas funciones propias de esta clase. Así vamos a crear en el siguiente video voy a trabajar con la clase validación de interfaz. Entonces todas estas validaciones internas o todas las validaciones que vamos a hacer de estos campos, sea que acepte número, que no esté vacío, lo vamos a realizar a partir de una clase, dentro de esta clase validación interfaz. Y también podremos agilizar también eliminando incluso esta función limpiar campo. Entonces bueno, espero que les sirva mucho para su proyecto. Los veo en el siguiente video.